campesinos y a los indígenas. Pero ahí, y por eso es que Liz hoy nos va a acompañar, necesitamos hablar de la cuestión más histórica, de cómo se da esta situación en el Paraguay, por qué hoy hay campesinos y campesinas e incluso indígenas sin tierra, por qué se da esta realidad. Entonces, ahí le quería hacer la primera pregunta, creo yo, es ¿cómo comienza esta distribución desigual de tierras en Paraguay, Liz? La distribución desigual de tierras en Paraguay comienza en la etapa posterior a la guerra contra la Triple Alianza. Entonces, el problema del latifundio en nuestro país, del latifundio y de las personas sin tierra, es un problema histórico en nuestro país, ¿verdad? Esto comienza, digamos, por el gran endeudamiento que tuvo el país después de la guerra contra la Triple Alianza, en un contexto todavía de ocupación de las tropas aliadas de Argentina y de Brasil en el país, que obligó de alguna forma, digamos, a tener que vender las tierras públicas para el pago de estas deudas. Y entonces se promulgaron entre 1883 y 1885 dos leyes de venta de tierras públicas, donde se vendieron millones de hectáreas de tierras fiscales a empresas extranjeras, pero a precios mínimos, que ni siquiera pudieron pagar en realidad el endeudamiento externo del país. Y ese proceso que se dio como resultado de esa guerra devastadora para nuestro país es la que permitió, es la que configuró esta estructura latifundiaria en manos de capitales principalmente extranjeros, ¿verdad? Y Ailis, antes de comenzar a profundizar más este término latifundio y explicar eso, ¿qué pasaba antes o cómo se utilizaban estas tierras públicas antes de la guerra de la Triple Alianza? Antes, una parte importante de las tierras estaban destinadas al cultivo y a la ganadería comunitaria, en lo que se conoció como las estancias de la patria, ¿verdad? Entonces, grandes extensiones de la tierra en Paraguay estaban destinadas a la producción agrícola para el consumo local, digamos. Era una estructura totalmente distinta a la que conocemos hoy y que fue radicalmente cambiada con la guerra contra la Triple Alianza. Quiere decir que Mitch, Vero y yo podíamos pedir esas tierras públicas y producir, o sea, ese podía ser un pedido directamente al Estado y nada, sí podíamos acceder como ciudadanos, ciudadanas. Era una política, sobre todo durante el gobierno, no se llamaría, durante el periodo de Francia, ¿verdad? Esa fue la política que después tuvo algunas modificaciones con Carlos Antonio López y después su hijo, Francisco Solano López. Pero este modelo, digamos, fue quebrado a partir de la guerra contra la Triple Alianza, que es la huella, digamos, que configura la estructura de la distribución de la tierra en nuestro país y las características que tiene hasta hoy, ¿verdad? Claro. Y entonces ahí para que quede claro un poco por dónde comienza esta distribución desigual de tierra, y Mitch, Vero, si tienen preguntas también pueden intervenir. Por ahí es donde comienza esta distribución desigual de tierras. Ahora bien, mencionabas que hoy hay un sistema latifundiario, pero ¿qué significa latifundista? Porque muchas veces puede ser que mucha gente sepa, otra no. ¿Qué significa ser latifundista? Significa tener bajo el poder una gran cantidad de tierras. Digamos que en términos muy sencillos sería que una poca cantidad de dueños tiene un gran territorio a su disposición, ¿verdad? Que se diferencia del minifundio, que son terrenos pequeños, minifundiarios. Esa sería la explicación, ¿verdad? Entonces, imagínense que en esas tierras vivían comunidades campesinas indígenas, las tierras que fueron apropiadas después de la guerra por empresas extranjeras, eran el lugar donde vivían comunidades campesinas indígenas, y esas personas empezaron a ver sus territorios ocupados, trazados de forma de propiedad privada de estas empresas, y en ese momento es que Paraguay empieza a tener tierras sin personas y personas sin tierra,
que es la característica que pervive incluso hasta hoy, ¿verdad? Que es de la que hablábamos antes. A partir de ese momento, el país, Paraguay, empieza a ser un enclave taninero, de producción de tanino, de yerba mate y de ganadería, ¿verdad? Y en estos rubros, el trabajo era semiesclavo, o sea, era un trabajo en condiciones sumamente precarias, lo que se conoce como mensúes, ¿verdad? Personas que trabajaban por la comida que recibían todos los días en un esquema eso, de superexplotación, en un esquema semiesclavo, ¿verdad? Esa fue la condición que quedó después de la guerra contra la Triple Alianza, que marcó la característica de la matriz de la tierra y la matriz económica de nuestro país. ¿Por qué es un problema que una persona o pocas personas tengan una gran cantidad de tierras? ¿Cuál es el problema que acarrea tanto para las personas que vivimos en la ciudad como para las que viven en el campo? ¿En qué nos afecta? Afecta en muchas dimensiones, porque afecta a toda la matriz económica, digamos. Afecta el trabajo, afecta la alimentación, afecta la salud, afecta a una serie de cuestiones, ¿verdad? Porque digamos, este esquema latifundiario, este esquema basado en el latifundio que se impuso en el país a partir o después como consecuencia de la guerra contra la Triple Alianza, se profundiza con la dictadura de Stroessner, digamos. Durante todas las décadas del siglo XX, el esquema productivo en el país estaba basado en estos tres rubros que había mencionado antes, en el tanino, la yerba y la ganadería. Estos rubros empezaron a entrar en crisis en la década del 40-50, y a partir de los 50-60 es que el país, la economía paraguaya, empieza a migrar hacia estar basada en la agricultura, principalmente la soja, ¿verdad? Primero se hizo una prueba con el trigo y después empezó a ser la soja el principal rubro, junto con el algodón en esas décadas de la dictadura stronista, del periodo de la dictadura. Entonces, eso condicionó la expulsión de millones de personas, una enorme tasa de migración, empleo precario, empleo semiesclavo y sumamente precario, necesidad de importación. Bueno, esto fue lo que se agravó con la incorporación de la biotecnología transgénica a nuestro país, que ocurrió en la década de los 90, ¿verdad? Que condicionó una mayor dependencia alimentaria, porque hasta antes de eso, digamos, hasta hace unas décadas, todavía había producción de alimentos, pero esto cada vez está más degradado por el avance de la tecnología transgénica, que es la característica que marca una diferencia, digamos, en la actualidad. Liz, esta migración de la que hablas, ¿es la migración del campo a la ciudad o también es la migración hacia otros países? Se da de los dos tipos. Se da una migración urbano-rural, rural-urbano en realidad, de los sectores rurales a las ciudades, y eso fue lo que conformó los cinturones de barrios populares en la ciudad, en Asunción, en las ciudades metropolitanas, digamos, que fueron construidos estos barrios al calor del trabajo de las migrantes y los migrantes campesinos y campesinas. ¿Verdad? Esto también es importante decir. Y asimismo se dieron flujos migratorios históricamente de Paraguay hacia países extranjeros como Brasil, Argentina principalmente, así como también España, ¿verdad? Donde estas personas también tienen que verse condicionadas a trabajar de manera sumamente precaria en los otros países, ¿verdad? Entonces, es un esquema que reproduce la desigualdad a nivel local, pero también a nivel internacional, porque es importante ver este esquema de desarrollo también a escala internacional. Algo que por ahí también a mí por lo menos me llama mucho la atención, y creo que la explicación está en esto que está contando Liz, es que, por ejemplo, las comunidades o los barrios bañadenses fueron construidas acá en Asunción, las periferias urbanas, fueron construidas las calles, la capilla, la escuela, lo que se tiene de plazas por las familias que tuvieron que
migrar justamente del campo hacia las ciudades justamente por este desplazamiento del que habla Liz en el tema de la tierra. Pero también con ese desplazamiento traen esa cultura, ese tecojá campesino que todavía vemos, ¿verdad? Esa necesidad de tener una huertita, de buscar la forma de tener una huertita, de tener, no sé, la gallina, el chancho, animales menores, ¿verdad? Y como muy a pesar de ese desarraigo obligatorio que trae en este modelo o este sistema en el que hay un despojo de tierras, hay un arraigo cultural que al menos hoy todavía se ve y se va pasando de generación en generación, aunque haya ya bañadenses que nacieron en el bañado, tienen todavía esa cultura. Entonces, me parece también importante resaltar eso, que a pesar de de esa expulsión forzosa, de ese desarraigo, el tener que venir hasta la ciudad de Asunción o irse a otro país a buscar mejores condiciones de vida, porque finalmente al ser expulsado o expulsada, lo que se busca es eso, ¿verdad? O sea, donde yo hoy, que no tengo oportunidad de quedarme en mi territorio, puedo ir, ¿verdad? No sé si ahí Vero y Mitch quieren agregar algo. O Oli, yo la pregunta que tengo, o sea, más que nada pregunta es un poco ahondar, digamos, en el tema, ¿verdad? Em, si bien estas tierras se vendieron de parte del Estado, o sea, fueron una venta por parte del Estado para mitigar, digamos, costos de guerra, por así decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque son costos que se vienen llevando como deudas, ¿verdad? Si entendí bien la charla, sería como deudas que viene trayendo el Estado por culpa de la guerra contra la Triple Alianza, ¿verdad? Básicamente, o básicamente de la guerra grande, ¿verdad? Podemos asumir, o sea, entonces, estos espacios que se dieron para comprar esas tierras, ¿tenían algún tipo o sea, cuáles eran los estatutos, digamos, como para a quién se le puede vender estas tierras, si había algún tipo de leyes impuestas, digamos, bajo el mandato como para poder regular esta clase de compras, o era digamos, una negociación abierta nomás de los privados con el Estado directamente? Sí, bueno, Carlos Pastore tiene un libro fundamental que habla sobre esto, se llama La lucha por la tierra en Paraguay, que es muy recomendado para abordar este tema. Eh, este texto es fundamental, sin lugar a dudas, y después hay otros que también se basan en el trabajo que hizo Carlos Pastore, que se basó en una recopilación histórica de los documentos de esa época. Digamos que se promulgaron así muy, te lo resumo así nomás, se promulgaron dos leyes, una en 1883 que, digamos, no permitió una venta masiva de tierras, que sí se consolidó con la promulgación que se hizo en el año 1885. Esto hay que posicionar, digamos, en el marco de que nuestro país estaba ocupado por tropas aliadas todavía, en un contexto de devastación de la población. Los relatos son muy crudos cuando uno se pone a leer los detalles de cómo quedó el país tras la guerra. Realmente fue una devastación terrible. Hay autores que llaman a este proceso de primer genocidio, ¿verdad? Entonces es como importante tener en cuenta ese contexto, las características de ese momento, y también que los gobiernos que asumieron el control del Estado en Paraguay tenían que responder de alguna manera a los intereses de las tropas aliadas, a los intereses de Brasil y Argentina. Eso también es importante mencionar, ¿verdad? Entonces, la regulación, las leyes estaban totalmente puestas para los intereses de los grandes capitales, digamos. O sea, estas leyes no permitieron que campesinos, campesinas, que la población paraguaya pudiera acceder a la compra de las tierras del Estado, las tierras fiscales.
que tiene también, que existían estas tierras por la política que había contado antes, que se implementó durante el periodo de Francia, ¿verdad? Entonces, estas normativas estaban destinadas a los intereses de estas grandes empresas que podían pagar, que eran miserables en realidad los costos para las empresas, pero que eran inaccesibles para la población paraguaya, digamos. Entonces, claro, con esa legislación era imposible que las personas pudieran acceder a un pedazo de tierra. Y así como contaba, las poblaciones empezaron a verse cercadas por, digamos, la división nueva de los nuevos propietarios de las tierras. Y eso significó un despojo tremendo. Hay relatos en la lucha por la tierra que cuenta que estas poblaciones solamente comían, por ejemplo, las frutas de los árboles. O sea, era una población que pasaba hambre, que era piel y hueso, ¿verdad? Imagínense, tras lo que significó esa guerra. Era un escenario muy devastador realmente. Y esas poblaciones tuvieron que engancharse, digamos, tuvieron que formar parte de las empresas yerbateras y tanineras en condiciones semiesclavas, en condiciones realmente muy denigrantes, muy deshumanizantes. Y esa es la historia de las primeras décadas del siglo XX en nuestro país, de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿verdad? Y después una población campesina que se concentró principalmente en la zona central del país, ¿verdad? Digamos, Central, Paraguarí, Guairá, etcétera. Esa era la zona que estaba poblada, porque también es importante recordar, la población quedó disminuida, extremadamente disminuida, ¿verdad? Entonces eran unos pocos habitantes que pasaban hambre, eran sin tierras, ¿verdad? Esto que decíamos que describe Pastor en el libro, tierra sin personas y personas sin tierra. Esa fue la marca que quedó tras la guerra contra la Triple Alianza. Y ahí sí también me parece que es importante reflexionar acerca del contexto político y sus alianzas, digamos, con los países vencedores, ¿verdad? Sobre todo Brasil y Argentina. Y de las empresas de estos países. O sea, la mayor parte de las empresas dedicadas al tanino y a la yerba eran anglo-argentinas, brasileras, ¿verdad? Por ejemplo, en todo el norte, por ejemplo, en el Chaco, Carlos Casado se quedó con millones de hectáreas. Imagínense que algo así como el 40% del territorio nacional estaba en manos de empresas privadas, de capitales extranjeros. El ejemplo de Carlos Casado en el Chaco es un ejemplo paradigmático, ¿verdad?, al respecto. Y en esa zona, por ejemplo, se desarrollaba el mismo esquema que había en el norte argentino también, ¿verdad? El mismo tipo de desarrollo económico, mismo tipo de empresas se desarrolló en nuestro país también, en este territorio, ¿verdad? Esa fue como la marca de esa época. Sí, entonces estamos hablando, bueno, para entender, ¿verdad?, de dónde, por qué hoy vivimos, por qué hoy esta realidad en la que vamos a llegar, ¿verdad? Es como que, no sé, nosotros acá estamos viviendo, esta es nuestra casa, y de repente llega un día y nos dicen, no, este es el territorio de X persona que tuvo plata para comprar y ya no es su lugar. Esa es la forma en que se fue dando este despojo, que se fue recrudeciendo a lo largo de los años. Y nos hablabas de cómo se daba posguerra, pero durante la dictadura estronista, que duró 35 años y que es la dictadura más larga de Latinoamérica, hay una consigna que solemos escuchar también, que está siempre en las movilizaciones campesinas y de repente también indígenas, que es la reforma agraria. ¿Por qué hasta hoy 2022, siglo XXI, las organizaciones tanto campesinas e indígenas y organizaciones sociales o instituciones sociales aliadas a esta lucha por la tierra, ¿por qué siguen exigiendo reforma agraria hoy? Hay digamos, varias explicaciones, porque la reforma agraria es necesaria justamente para tener una distribución de tierras justa, ¿verdad? No como la que heredamos históricamente
tras las devastadoras consecuencias de la guerra contra la Triple Alianza. Y decía que esta estructura latifundiaria basada en el latifundio se profundizó en la época de Stroessner, durante la dictadura stronista, porque, digamos, el siglo XX es apasionante en términos históricos, está muy poco estudiado. Y se emociona, dice. Porque es importante decir que la reforma agraria fue una consigna fundamental en América Latina a partir del proceso revolucionario que se vivió en México en la década entre 1910 y 1920. Entonces, organizaciones campesinas, campesinas de América Latina, toda América Latina, empezaron a reivindicar este derecho. Empezaron a reivindicar estas condiciones, digamos, como una oleada que venía de ese proceso. Entonces también cuando se habla sobre nuestra historia, generalmente se dice que es un pueblo pasivo, que no hubo organización, que no hubo levantamientos, etc. Y eso no es verdad. Por eso es fundamental estudiar esas décadas que fueron muy importantes en la conformación de nuestro país, ¿verdad? Entonces, Stroessner, la dictadura stronista, tuvo que tomar esa consigna como parte de su programa político, pero la vació de contenido y lo que llevó adelante en realidad fue una contrarreforma agraria. Y acá otra vez Pastore vuelve a ser importante porque... ¿Por qué una contrarreforma? ¿Por qué una contrarreforma? Bueno, vamos ahí. Porque en 1963, Stroessner, como parte de sus pilares programáticos, llevó adelante el proceso de la conformación del Instituto de Bienestar Rural, IBR, ¿verdad? Antes hubo departamentos de reforma agraria que justamente fue instalado por Carlos Pastore en 1940, que después esto se vino atrás con los procesos que vinieron después, ¿verdad? Bueno, entonces Stroessner, el programa de Stroessner llevó adelante un instituto de bienestar rural, en vez de decir de reforma agraria de bienestar rural, como para vaciarle de contenido de las reivindicaciones de las organizaciones campesinas, ¿verdad? En América Latina. Y además, con eso, un programa de colonización, que llamó de colonización. Y eso tiene varias explicaciones también, en el sentido de, por un lado, contener la tensión que había en la zona central de Paraguay, como había dicho, que se había concentrado ahí la mayor parte de la población, y empezaba a haber como disputas, y empezaban a haber incipientes procesos de organización de lucha por la tierra, ¿verdad? Entonces, para contener ese proceso, para evitar que ese proceso se desarrollara, entonces, por un lado, llevó adelante ese proceso de colonización, hacia el este, ¿verdad? Hacia la zona de Alto Paraná, también para contener el posible foco de guerrillas que se podían conformar en esa zona boscosa, en su política de seguridad nacional, que hay que recordar que venía como una imposición por parte de Estados Unidos, también en un proceso donde la dictadura stronista empezó a relacionarse más fuertemente con Brasil como aliado estratégico a nivel geopolítico. Y ahí también esas alianzas en el marco de las dictaduras cívico-militares en la región es importante tener en cuenta. Entonces todos estos elementos llevaron a que ese proceso hiciera que una parte importante de la población campesina ocupe esos territorios, ¿verdad? Pero sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de acceso a derechos, como sería asistencia técnica, acceso a créditos, rutas, etc. O sea, se les daba las tierras en formas de colonias como se ven hasta ahora, que tienen una estructura también condicionada, de acuerdo a un estudio de Tomás Palau muy interesante, para el control al interno de las colonias. Es decir, que en esos espacios el campesinado no se pudiera organizar tampoco, que estuviera bajo el control de esa disciplina de los pirahués que habían en la época de Stroessner, ¿verdad? También conformados en base a el terrorismo de Estado, ¿verdad? Que se llevó adelante en ese periodo de una forma muy cruda. Entonces, el campesinado que fue llevado, digamos, a partir de ese proceso a la zona este del país principalmente, condicionó el territorio para la producción. Y si bien
les daban 20 hectáreas de tierra, en realidad tenían que producir en alrededor de 5 porque no tenían condiciones. Entonces se volvió a producir un proceso de minifundización del territorio, ¿verdad? Una minifundización de las fincas campesinas, en un abandono absoluto por parte del Estado. Cuando hablamos de minifundización, quiere decir que tuvieron que, en lugar de utilizar las 20 hectáreas, tuvieron que utilizar menos de acuerdo a la capacidad que tenía de producir. ¿Y qué pasaba con las, por ejemplo, si hablamos de 20 hectáreas, qué pasaba con las otras 15 si solo se usaba 5? Y estaban improductivas, en un estado de abandono, y entonces eso fue lo que empezó a condicionar que el campesinado, una vez que ya trabajó la tierra, que ya empezó a generar condiciones de vida en esos territorios, tuviera que vender sus tierras o parte de las tierras a empresas brasileras. Y ese proceso, Ramón Fogel y Schwartzman más adelante llaman de explotación demográfica. Y por eso es una contrarreforma, porque si bien implicó un movimiento de la población campesina, ¿verdad? Y una distribución de tierras, en realidad, como no tuvo ningún tipo de otro apoyo, implicó que esas tierras que fueron preparadas para la agricultura empezaron a ser vendidas a agroempresarios brasileros. Porque ese proceso de marcha al este que tuvimos en Paraguay también se dio en Brasil como una marcha hacia el oeste, lo que se conoce como un proceso de marcha este-oeste. O sea que se podía decir que las condiciones se le dieron de una forma, o sea, otra cosa que aplica contra reforma, asumo, que las condiciones que se le dieron a los campesinos para tener esas tierras estaban truncadas luego ya desde un principio por no darle los recursos para poder seguir haciendo lo que hacen. Así mismo, y al mismo tiempo las empresas brasileras, las agroempresas, sí tenían condiciones. Por ejemplo, al comprar la tierra, esto es una cuestión que todavía existe hasta hoy, pero al comprar la tierra directamente, estas agroempresas tenían títulos de la tierra. Mientras tanto, el campesinado tenía un proceso más largo para llegar a la titulación propiamente, que era primero la mejora, la derechera, y después recién el título de propiedad como tal. Y por eso no tenían acceso al crédito por parte del BNF, por ejemplo. En cambio, los agroempresarios brasileños, al comprar la tierra al contado, que para ellos era baratísimo, ¿verdad? Era un precio también miserable para el capital brasilero, ¿verdad? Entonces, al tener titulación, tenían acceso a crédito, por ejemplo. Y eso es una política de Estado. Esa fue la política de Estado del estronismo, que implicó el desarrollo o el crecimiento de la frontera agrícola brasilera sobre nuestro país. Y a partir de ahí es que comienza a entrar la soja, ¿verdad? Y una modernización, entre comillas, de la agricultura en nuestro país, conservadora porque estuvo en manos de estos capitales brasileros, ¿verdad? También vinieron brasileros campesinos, digamos, o sin menos recursos, pero los mismos tuvieron casi la misma suerte que los paraguayos y volvieron a sus tierras en muchas circunstancias, y otros se quedaron, ¿verdad? Conformando la complejidad que tenemos hoy en el territorio de frontera. Y esto que estás describiendo, el tema del acceso a créditos, de qué cosas hay que cumplir para poder acceder a créditos, no se diferencia mucho de lo que hoy se está viviendo en Paraguay. Entonces, pero antes de entrar a lo que pasa hoy en Paraguay, a mí me parece súper importante también que hablemos de las tierras malavidas. Eso también, porque es la pata central que da cuenta de por qué fue una contrarreforma, ¿verdad? Porque la mayor parte de estas tierras en realidad fueron cedidas a los amigos del poder, fueron cedidas a los amigos de Stroessner, a los personeros de la dictadura, a partir de lo cual se generó un consenso entre quienes sostenían el proceso de la dictadura y el modelo económico que se estaba aplicando al país. Entonces, en ese proceso se repartieron más de 7 millones de hectáreas de tierras malavidas, o sea, tierras que no estaban destinadas para los sujetos de la reforma agraria, tal como estaba en la ley que la propia dictadura promulgó en 1963, ¿verdad? Con el proceso de colonización y la fundación, el establecimiento del IBR. Entonces,
Stroessner repartió millones de tierras a no sujetos a la reforma agraria para consolidar su poder en base a la corrupción, ¿verdad? Por eso también explica la posibilidad que tuvo la dictadura de Stroessner de sobrevivir 35 años. Claro. A base de intercambio de favores, entre comillas, que beneficiaba a cierto sector y a partir de... Y que bueno, la corrupción, el clientelismo, el plebendarismo, que son prácticas que conocemos porque vivimos en Paraguay y que justamente nacieron durante la dictadura stronista y bueno, fueron muy bien aprendidas por muchos de los que hoy están siendo, bueno, entre comillas también digo autoridades, pero que en realidad lo que hacen es utilizar el poder y utilizar estas viejas prácticas. En ese sentido, me parece también ahí un dato que necesitamos saber. ¿Cuál es hoy la concentración de tierras en Paraguay? ¿Cuál es ese porcentaje de concentración de tierra producto de todo esto que nos estás contando que inició allá después de la guerra de la Triple Alianza? Hoy, de acuerdo, en realidad no es hoy, este dato está seguramente desfasado ya en este momento, pero de acuerdo al Censo Agrícola del 2008, el 2%, el 2,6% de la población concentra el 85% de la tierra. En términos de la superficie destinada a la producción agrícola, el 94% de la tierra agrícola está concentrada en rubros que se destinan al agronegocio y solamente el 6% de la tierra agrícola en nuestro país pertenece a la agricultura campesina. De acuerdo al índice de Gini, Paraguay tiene una desigualdad casi perfecta, es de 0,93, que es eso, del 0 al 1 se marca el índice de Gini, cuanto más cerca del 1 está, la desigualdad es perfecta, digamos, y Paraguay tiene 0,90, ¿verdad? Más de 0,90, entonces es una desigualdad que llega a ser casi perfecta. Tenemos la desigualdad, la distribución de tierra más desigual a nivel global, es una cuestión muy impresionante. Y Ailis, bueno, pareciera que esto solamente le afectaría a quienes viven en el campo, ¿verdad? De no poder acceder a tierra. Pero creo que el punto y el debate que necesitamos hacer también en la ciudad o en las ciudades es cómo nos afecta a quienes vivimos en la ciudad esta tenencia desigual de tierra. Afecta, digamos que al pensar en la distribución de tierra es importante pensar en el modelo de desarrollo, ¿verdad? Este es un modelo de desarrollo que está destinado principalmente a la agroexportación de rubros que se producen en latifundios, en monocultivos que ocupan millones de hectáreas de tierra, y eso afecta en una primera medida que nos afecta en lo cotidiano, como es la alimentación, ¿verdad? Si bien el campesinado, con las pocas tierras que tiene, produce entre el 15 al 48% de la alimentación, de lo que consumimos diariamente, el 15% en las ciudades y el 48% en el campo, de acuerdo a un estudio de Sara Cebaco que se llama ¿De dónde viene lo que comemos? Esto produce el campesinado solamente con el 6% de la superficie. Sin embargo, todo el resto de la alimentación es importada, ¿verdad? Y eso supone una dependencia alimentaria que es terrible. De acuerdo a un estudio de Víctor Imas, en los últimos años hubo un aumento de la importación de alimentos que fue como del 74%, más del 70%. En un discurso que había hecho el ministro de Agricultura en plena pandemia, había salido el dato de que en ese momento la importación de alimentos de Paraguay era como estaba en un 24% de importación principalmente de Argentina. Entonces esta condición, este modelo de desarrollo que marca la estructura de tierra desigual que tenemos, condiciona una dependencia alimentaria fenomenal, una dependencia alimentaria que es muy grande. Mientras tanto, la producción campesina no tiene apoyo, no tiene políticas públicas ni presupuesto dirigida que se pueda desarrollar dignamente. Hay más de 300.000 personas sin tierra, más de 300.000 campesinas y campesinos sin tierra. Es decir, es un esquema que nos afecta directamente en la comida cotidiana, ¿verdad?
Totalmente. Y ahí nomás para poner un ejemplo, ¿verdad? El ajo se trae de China. Imagínense, cuando compras un ajo, vos estás pagando el ajo, pero también estás pagando todo ese transporte que hace el ajo, que bueno, no sabemos también ni en qué condiciones viene, ni en qué condiciones se produce, si realmente es algo sano, cuando acá en Paraguay perfectamente se podría producir ajo. Y ese dato, por ejemplo, está en este trabajo realizado por Víctor Imas. Y estaba nomás viendo estos días el costo de la cebolla, el costo del tomate que se duplicó, estaban diciendo. Y entonces, ese costo tan elevado que decimos de la chore, demasiado caro, no puedo más ni comer ni una ensalada, ¿verdad? O solamente le puedo poner un tomate a mi guiso, o puedo usar solo una cebolla. Solo por dar unos ejemplos de cómo es que nos afecta esto que estaba explicando Liz, ¿verdad? Así mismo. Y aparte de esto, se recrudece con la inflación que se está viviendo a nivel mundial y que también afecta a nuestro país, que está principalmente orientada hacia el aumento de los alimentos. Y esto no es menor porque el sistema agroalimentario mundial es sumamente injusto también. Y ahí es donde Paraguay se inserta, digamos. La economía paraguaya, que es principalmente agroexportadora, se encuentra dentro de lo que se conoce como el sistema agroalimentario mundial. Este sistema agroalimentario mundial está controlado por un pequeño puñado de corporaciones transnacionales que tienen el control de la mayor parte de la comercialización de los alimentos a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que producimos en Paraguay, que es soja principalmente, soja, maíz transgénico, soja transgénica, maíz transgénico y carne, principalmente son los 3 productos de exportación de nuestro país. O sea, nuestra economía se basa en 3 rubros, ¿verdad? Estos productos están controlados por corporaciones transnacionales, ¿sí? Que además controlan el negocio alimentario a nivel global. Entonces, el precio de los alimentos está condicionado por esta situación, ¿verdad? Entonces, en este momento, tras la pandemia, con la guerra de Rusia-Ucrania, etc., hay una tendencia creciente a la inflación que también nos va a afectar, y nos afecta por múltiples motivos, pero sobre todo porque lo que producimos en nuestro país mayoritariamente no consume la población. Entonces estamos dependiendo de la importación de alimentos que tiene un costo muchísimo más alto, ¿verdad? Y que además contribuye fuertemente a la crisis ecológica que estamos viviendo, y eso todavía redobla aún más la situación de dependencia. Que todas esas hectáreas de soja que se producen en Paraguay, esas hectáreas de maíz, de soja transgénica, porque usan agrotóxicos, venenos, literalmente, ¿verdad? Para fumigar, porque ese es el paquete, ¿verdad? O el maíz, no son alimentos que consumimos. O sea, se está utilizando gran parte de las tierras en Paraguay para producir algo que ni siquiera consumimos. Al final, ¿en qué nos beneficia que se estén utilizando todo? ¿A quiénes finalmente beneficia? ¿Cuál es el porcentaje de impuestos que pagan por usufructuar la tierra estas empresas? Sí, el acuerdo del estudio de Sara Cebaco del año pasado con la soja del cuello, todos los sectores del agronegocio contribuyen al total, digamos, de la recaudación del Estado solamente el 1,8%. O sea, de todo lo que recauda el Estado, todos los sectores del agronegocio solamente aportan el 1,8%, lo cual es nada. Y también da cuenta de lo injusta que es la matriz tributaria en nuestro país, además, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de la población, las mayorías sociales que tenemos que ir al supermercado, a la despensa, a comprar la comida, pagamos IVA, y eso es una parte fundamental de la recaudación del Estado, ¿verdad? Mientras tanto, todos los sectores del agronegocio que tienen ganancias extraordinarias a partir de la explotación de la tierra en nuestro país, de las personas y de la naturaleza, tienen un aporte que es mínimo, ¿verdad? Entonces este es un sistema realmente insostenible. En la práctica concreta, en este momento, una parte fundamental del presupuesto general de la nación está formado por deuda externa.
que creció en un 95% entre el 2008 y junio de este año. Eso hace que todavía tengamos una mayor dependencia hacia las decisiones que se toman en países extranjeros, ¿verdad? Entonces, es realmente insostenible porque muy pronto, en unos meses, se va a venir una importantísima crisis de la deuda. Va a ser insostenible el pago con este sistema tributario. En un contexto donde hay una inflación creciente que va a continuar en esta tendencia porque es lo que se está viendo a nivel mundial, ¿verdad? Con la crisis de la deuda y la situación económica general se va a agudizar enormemente, ¿verdad? Mientras tanto, desde el gobierno se sigue apostando a este modelo de desarrollo que es injusto y sumamente desigual y que además en su propia lógica es insostenible. Y hablo de insostenibilidad porque para la producción de soja, la producción de maíz, se tuvieron que deforestar millones de hectáreas de bosques, ¿verdad? Y eso está teniendo consecuencias muy concretas actualmente. El sector sojero tuvo la peor zafra de soja en 25 años este año debido a la sequía que tiene más de 2 años. Perdieron. Ellos perdieron ganancias. Sin embargo, el campesinado y las comunidades indígenas están perdiendo cultivos, y no solamente están perdiendo cultivos, sino están perdiendo semillas. La pérdida de semillas implica el hambre no solamente hoy, sino en el futuro. Y esto no es una cuestión que solamente atañe a las comunidades campesinas indígenas, sino esto es una cuestión como humanidad, porque la pérdida de semillas implica una pérdida de biodiversidad, implica que nos estamos poniendo en riesgo muy concreto, ¿verdad? Que se agrava con las condiciones que la crisis climática y la crisis ecológica implican, ¿verdad? Donde Paraguay además es el país más vulnerable en la región, justamente porque no tenemos infraestructura, no tenemos, nuestra economía depende de unos pocos rubros que están anclados a cuestiones externas totalmente volátiles como puede ser el clima y las bolsas de Chicago, ¿verdad? Entonces estamos en una situación de mucha dependencia y de una agudización de la crisis que afecta sobre todo de manera muy, muy fuerte a las mayorías sociales. Sí, y ahí nomás, ¿por qué yo insisto tanto en preguntarle a Liz cómo nos afecta a la ciudad? Porque me parece más que es tan importante entender esto para poder también luego crear nuestras opiniones respecto a la cuestión de la lucha por la tierra en Paraguay. Porque muy a pesar de todas las limitaciones que tienen tanto las comunidades, organizaciones campesinas e indígenas, continúan y van a continuar luchando. Vamos a seguir viéndoles venir a Asunción o salir a cerrar rutas, porque estamos hablando de la defensa de un modelo de producción, de un modelo de vida. Estamos hablando de tener oportunidades de seguir produciendo alimentos, no solamente para el campo, sino también para la ciudad. Y estábamos hablando del desarrollo del país. Y sin tierra, esto es imposible. Y sin políticas públicas que garanticen, que acompañen, tampoco es... O sea, es posible, pero es mucho más difícil, porque de hecho que las comunidades lo vienen haciendo, pero con muchas limitaciones, con un Estado que hoy no garantiza absolutamente casi nada, que genera sí políticas públicas, pero para un solo sector, que tiene que ver con la producción de soja a gran escala, de maíz transgénico, de carne a gran escala. Entonces, estamos hablando de una situación que realmente no nos beneficia como país, ni a quienes viven en el campo, ni a quienes vivimos en la ciudad. Y acá nomás estoy encontrando una información de hace unos días, donde dice que la caja del tomate está a 120.000 guaraníes la caja. Y se habla también del caso de la cebolla, de que llega una bolsa a 54.000 guaraníes en Argentina y hasta 130.000 guaraníes, imagínense. Y el tomate estaría rondando con estos precios por los 12.000 guaraníes. Un kilo de tomate, 12.000 guaraníes. Entonces, imagínense sumarle toda la crisis que existe a nivel mundial con la guerra de Ucrania-Rusia, la inflación,
la falta de políticas públicas, el despojo, todo tiene que ver con lo que hoy nos pasa, con lo que hoy pasa, con lo que vemos cuando nos vamos a comprar, no sé, en un súper o en algún lugar. Pero esto no pasa cuando nos vamos a las ferias, por ejemplo, ¿verdad? De que hay experiencias de ferias campesinas indígenas, ¿verdad? En donde tratan de darnos un precio justo de acuerdo al valor del trabajo y que tiene que ver también con esto otro que me gustaría que hablemos, ¿verdad? Antes de ir cerrando esta entrevista, que es la agroecología, ¿verdad? Que es ese otro modelo de producción que pareciera hasta utópico, pero que es el que está intentando recuperar, rescatar las semillas. Así mismo, Connie. Y la verdad es que, muy en lo personal, yo creo que la agroecología es la clave. Porque la agroecología, la agricultura campesina, además de dar trabajo digno, además de producir alimentos sanos, enfría el planeta. Y eso es muy importante considerar porque realmente las consecuencias del cambio climático, el calentamiento global, son devastadoras y van a ser cada día peores. Entonces, la clave para poder continuar produciendo alimentos, que la tierra pueda continuar produciendo alimentos sanos para la población, es a partir de técnicas agroecológicas. Y esto es algo que las comunidades campesinas e indígenas ya están llevando adelante en la práctica. Esto no es una cuestión utópica o imposible, esto es algo que existe y que tiene referencias desde la práctica campesina indígena hasta estudios científicos que dan cuenta de su posibilidad, ¿verdad? Solamente que el discurso hegemónico, que está claramente orientado hacia los intereses del agronegocio en nuestro país, dicen, estigmatizan este tipo de cuestiones, ¿verdad? Así como estigmatizan la reforma agraria. Sin reforma agraria no podemos pensar en políticas de mitigación o adaptación al cambio climático, por ejemplo, ¿verdad? Que esta es una cuestión que nos convoca a las personas urbanas y a las juventudes urgentemente, porque de esto depende nuestro futuro, depende nuestro presente y nuestro futuro. Y lo que pasa es que las comunidades indígenas y campesinas que resisten con sus propios cuerpos en los territorios las consecuencias del modelo tienen la claridad de lo que implica, ¿verdad? Por eso se organizan y por eso luchan. Entonces la lucha por la tierra que llevan adelante estas organizaciones es una lucha para todos y todas realmente. Desde las ciudades tendríamos que apoyar con mucha fuerza esto, porque de que exista una distribución justa de tierra, de que se pueda llevar adelante un modelo de desarrollo que privilegie la alimentación y el trabajo digno de las mayorías sociales, de políticas que apunten hacia la reparación de los suelos que están totalmente degradados y una reforestación de los bosques, el futuro es muy, muy poco esperanzador realmente. Entonces, pero al mismo tiempo, y con esto me parece que es importante también tener en cuenta, ya existen prácticas concretas en del campesinado que muestran que esto es posible realmente. Y hay asentamientos y comunidades que dan cuenta de esto a partir de la producción agroecológica de hierba, que es industrializada, que produce trabajo de calidad para quienes trabajan, ¿verdad? Que producen alimentos sanos, que viven de forma autónoma y tienen una alimentación sana, ¿verdad? Una cuestión muy, muy clave, por ejemplo, es que una productora campesina de Caguazú estaba contando que sus vecinos se quedaron sin mandioca porque les están atacando nuevas plagas que nunca antes habían existido como consecuencia del cambio climático, ¿verdad? Y esta productora sí tenía mandioca, y tenía mandioca porque ella lleva adelante técnicas agroecológicas, donde cuida la tierra, donde con abono verde y otras técnicas que forman parte de la agroecología puede sostener su producción de mandioca. Entonces eso también muestra que es posible otro modelo que se está llevando adelante y que la lucha por la tierra, la lucha por la reforma agraria es una lucha que nos tendría que convocar a todos y todas realmente. Y en eso nomás, como para puntualizar también, que cuando hablamos de alimentos sanos o de alimentos producidos de forma agroecológica, estamos hablando de alimentos producidos sin veneno. Y
Y no es que estamos diciendo nomás cambiar la producción que, no sé, viene de otros países, el tomate, por ejemplo, o la manzana, por poner dos ejemplos, sino que estamos hablando de, uno, buscar el desarrollo en el país. Dos, consumir alimentos que sean sanos, porque hoy ninguno de nosotros, nosotras acá tenemos garantía de que lo que estamos comiendo, que estamos comprando en el súper es un alimento sano. Y otro debate que es para otro momento seguramente, ¿verdad? Ya que por el tiempo digo, es qué pasa con los alimentos que hoy estamos consumiendo, ¿verdad? Así como que no tenemos garantía de que lo que estamos consumiendo es realmente sano, pero qué también pasa en nuestros cuerpos, que esa soja transgénica que se produce hoy en Paraguay y que se envía a otros países que no consumimos, pero consumimos otras producciones que también son producidas con agrotóxicos. ¿Qué pasa hoy con nuestro cuerpo, con nuestra salud? Entonces, hay un sinfín de temas que necesitamos ir abordando y reflexionando, ¿verdad? También, y de ahí ir pensando cuál es nuestro futuro como sociedad, ya Chupe. Yo quiero agradecerle a Liz por este tiempo. Yo sé que nos quedamos así cortas con el tiempo, pero que son elementos fundamentales para entender el tema de la distribución desigual hoy de la tierra y que hoy Paraguay tiene una desigualdad casi perfecta y que tiene que ver con políticas públicas que no están pensadas en beneficiar a la mayoría de la población en el país. Así mismo es, Connie. Yo agradezco muchísimo por el espacio y tener la posibilidad de profundizar de la manera que lo hicimos hoy. Entonces, porque debatir estos temas es fundamental para pensar en qué estamos y hacia dónde podríamos ir, ¿verdad? Muchísimas gracias, Liz. Y para las personas que quieran un poco buscar algunos materiales que estuvo comentando Liz a lo largo de lo que nos estuvo explicando, pueden entrar a BaseIS. Ya les digo la dirección exacta. BaseIS es una institución que hace investigaciones sociales. Liz es una de las investigadoras. Ustedes entran a www.baseis.org.pi y van a encontrar una cantidad importantísima de libros de investigación realizados ya desde hace muchos años en temas que tienen que ver con agronegocio, la lucha por la tierra, comunicación popular, informes que tienen que ver también con por qué hace mucho calor, por qué las consecuencias del famoso cambio climático que existe, muy a pesar de que muchas personas de ciertos sectores quieren decir que no existe, pero en realidad lo sentimos cuando es invierno y hace un calor de 30 grados o 35 grados. En fin, entren entonces a www.baseis.org.pi y van a tener la posibilidad de descargar libros completamente gratuitos para profundizar sobre los temas que a ustedes les interesen. Muchísimas gracias, Liz. Y nosotros vamos a una pequeña pausa musical y luego continuamos más hablando en el quid de la cuestión.
realmente nos va a beneficiar a quienes vivimos en la ciudad, sino también a quienes viven en el campo. Que hoy el tomate esté a 12.000 el kilo, tiene que ver con eso. Que hoy paguemos precios tan elevados por ciertos productos, tiene que ver con eso. Entonces, todo lo que pasa en el campo nos atraviesa y nos afecta también en la ciudad. Entonces, para conocer un poco más también de esa historia de cómo se dio esta distribución desigual, de que hoy el 2,6% de personas tenga el 90% de tierras, tiene que ver con esa desigualdad. Pero bueno, hoy es viernes y ya comenzando el fin de semana, buscamos siempre qué hacer, qué es lo que podemos hacer, dónde podemos irnos, no sé, algo diferente que podamos hacer ese sábado, ese domingo, ese viernes que tenemos también. Y hoy les quiero presentar a Antonella Roa, que es directora de la obra La Colección de Relojes, y nos viene a hablar de ese tema. ¿Qué tal? Gracias, Katy. Y sí, soy directora de esa obra, no es originalmente mía, es una versión adaptada de la obra de René Ferrer, La Colección de Relojes. Esta versión, un poco diferente a lo que es la obra original, lo que buscamos es entender los problemas emocionales y psicológicos de una persona que está atravesando por un periodo difícil de su vida. Ella está muy sola y está buscando comunicarse con su pareja emocional y está tratando de lograr esa comunicación muy vacía. Entonces vemos cómo ella va atravesando ese periodo de su vida de una forma un poco más onírica, un poco más divertida, para que sea más digerible por el público poder hablar de estos temas que de repente son complicados de hablar, de cómo nos sentimos, qué nos pasa. Entonces, qué mejor manera de hacerlo que a través del arte, a través de una obra de teatro donde te puedas divertir, cuestionar cosas, relajarte al mismo tiempo y disfrutar de arte, de algo que se consume en el país, que cada vez está creciendo y deberíamos de cierta manera tener este tiempo de ir a ver obras teatrales o productos nacionales en el sentido de música, en teatro, cine, audiovisual, todo lo que tenga que ver con el arte nacional, no solamente los fines de semana, sino todos los días. Es una oportunidad esta de poder no solamente decir qué hago este sábado, qué hago este domingo, sino hoy es martes, estoy libre y quiero ir a ver una obra. ¿Dónde la puedo encontrar? La puedo encontrar acá. Totalmente cierto. Así como hablábamos del derecho al agua, del derecho a la alimentación, a la vivienda, a la tierra, la recreación también es un derecho. Claro. Más allá de que habitualmente no nos cuenten o no nos expliquen, así como no nos explican el problema histórico de la tierra, no nos cuentan que la recreación es un derecho y que es un derecho que debería también de ser garantizado por el Estado, que debería generar condiciones para que pueda pasar esto que decís, ¿verdad? Que tengamos la oportunidad de decir, hoy es martes, hoy es miércoles y tengo ganas de ir a ver una obra de teatro o tengo ganas de ir a ver un concierto. Entonces, te quería consultar en esta obra que estás dirigiendo, ¿cuánto tiempo de trabajo les llevó crear, armar todo para poder presentar esta función? La dinámica de esta obra fue muy rápida, en el sentido, un mes de trabajo para poder crear los personajes, buscar el vestuario, el maquillaje correcto, agarrar las cosas que necesitamos para montar la escenografía, teniendo en cuenta las luces, la dimensión, el lugar del espacio, porque es una obra alternativa, no es a la italiana. Vos no te vas a una sala de teatro a ver esto, te vas a un espacio alternativo para poder apreciar esta pieza. Y la idea es poder realizar este tipo de trabajos de manera más rápida, porque generalmente trabajando en teatro es de la siguiente manera: vos ensayás al menos 8 meses una obra teatral para estrenarla por al menos 6 funciones como máximo. Entonces, el poder hacer una obra en un mes y presentarla en una temporada de 10 días es un trabajo
súper arduo, pero creo que vale la pena hacerlo para poder profesionalizar el trabajo actoral. Desde todos sus ámbitos, ya sea de dirección, actuación, los técnicos de luces, maquillaje, porque se deja de lado todo ese trabajo y la gente realmente no ve una ganancia ni monetaria ni emocional de cierta manera, porque al final del día estás haciendo lo que querés. Estás trabajando del arte porque querés hacer eso. Y ver que tus frutos te toman 8 meses y no ver ningún tipo de resarcimiento o que no haya sido lo que esperaste, es muy frustrante para los artistas. Y como decís, con la falta de apoyo estatal que tenemos, cada vez hay más recortes en el sector cultural, cada vez hay menos días para poder ir a ver una obra de teatro, porque la gente no quiere arriesgarse a hacer una temporada larga sabiendo que no va a poder llenar salas y que va a terminar en pérdida. Entonces la idea es poder hacer obras cortas de una duración máxima de 30 minutos que se puedan ensayar en un mes de trabajo y poder presentar al público en una temporada larga, para darles ese espacio a la gente que no puede salir de repente los fines de semana, como esa mamá que no puede conseguir una niñera un fin de semana, o que por cuestiones de trabajo no estoy en el centro de los fines de semana. Entonces podés ir a un lugar a tomar un café, a comer algún mixto, sentirte feliz, cómodo en un lugar y al mismo tiempo apreciar una obra de teatro. ¿Cuántas personas más o menos están participando en esta obra? Bueno, son 7 actores y actrices, más la dirección, 4 personas en producción, y con las ayudas extras al menos somos 15 personas que de alguna forma u otra ayudan al proceso. Es un equipo bastante amplio de trabajo. ¿Cuándo son las funciones? Va a comenzar mañana, el 27 de agosto, y va hasta el martes 6 de septiembre. Las funciones serían los viernes y sábados a las 8:30 de la noche y de domingo a jueves a las 8 de la noche. Open Doors se hace a las 19 horas para que vos ya puedas llegar, conocer el lugar, ver qué tiene para mostrarte, puedes sentarte, disfrutar de una taza de café y luego comenzamos con la obra. Entonces ya saben, las funciones de esta obra llamada La colección de los relojes comienza ya mañana, ¿verdad? Y va, funciones de lunes a jueves, 20 horas, viernes y sábados, 20-30 horas. Entonces, si quieren más información o quieren hacer reservas, pueden llamar al 0984 69 59 77. Entonces, es la invitación. Pero yo todavía no quiero que se vaya Antonella, porque quiero hablar todavía con ella. Dale, no hay problema. En este tema de poder producir, de poder crear contenido cultural, ya sea en una obra de teatro, un concierto como músico, como música, poesía, realmente en nuestro país siempre es como que todo autogestión o a pulmón, ¿verdad? O sea, siempre cuando vas a organizar alguna actividad artística, cultural, siempre o casi siempre, por no generalizar, porque nunca hay que generalizar, ¿verdad? Siempre tiene que ver con eso, ¿verdad? Con ese esfuerzo autogestivo de las artistas, los artistas, las artistas que tienen ganas de hacer cosas, de mostrar su talento, su trabajo. ¿Cómo vos, como ahora que vas a presentar una obra, cómo te sentís vos en ese sentido? Hay mucha presión de ese lado. Es una manera muy grande, la veo, de exponerse, de, si bien mostrar algo que estás haciendo ya desde hace unos años, es mucha presión, es mucho estrés, pero al mismo tiempo es, bueno, estoy haciendo lo que quiero al final de cuentas, y no lo hago sola, obviamente. Como te dije, hay un equipo grande de trabajo que me está ayudando, y realmente si no fuera por todo ese equipo que dice, dale, vamos a hacer esto, no se podría realizarlo, prácticamente, ¿no? No sé qué puedo decirte, cómo me siento feliz, me siento emocionada, me siento nerviosa. Creo que mañana va a ser como el día decisivo donde, bueno, es la primera vez que estoy dirigiendo una obra. Si bien ya hice producciones desde hace 4 años que vengo trabajando en esto,
es la primera vez que voy a mostrar un producto que salió de mi inventativa, entonces es más fuerte la emoción de estrenar mañana, de esperar a la gente, de mostrar qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Van a venir profesores que están conmigo desde hace al menos 5 años trabajando y es mucho, pero creo que al final del día estoy feliz porque estoy haciendo lo que quiero en un país donde no se apoya la cultura o el arte. Yo creo que cada uno en su rubro sabe y conoce perfectamente cuáles son las necesidades o qué podría hacerse para poder generar condiciones para que hayan realmente oportunidades para poder crear. ¿Qué tipo de políticas públicas vos crees que son necesarias para que hoy un artista o un artista o artiste tenga ganas de hacer, diga, yo tengo ganas de producir, no sé, una obra de teatro, yo tengo ganas de hacer un concierto, yo tengo ganas de hacer en una exposición, no sé, fotográfica? ¿Qué es lo que hoy, o cómo se puede llegar a lograr para que hoy eso sea posible para cualquier persona, artista que tenga ganas de? Creo que uno de los primeros pasos es descentralizar la cultura, porque hoy en día está todo muy centrado en el centro de Asunción. Hay pocas salas de teatro y si las hay, están muy juntas y hay mucha competencia. Entonces hoy celebro que haya muchas obras, que haya cada fin de semana haya una obra distinta. Eso es hermoso de ver, pero no te da espacio para que otra gente, ya sea de San Lorenzo, de Limpio, Roca Alonso, de San Antonio, pueda ir y aprovechar eso. Entonces creo que lo ideal es que se pueda fomentar la cultura desde esas ciudades también, para que los artistas que digan yo no me puedo ir, me queda muy lejos, no tengo colectivo, es peligroso, también puedan culturizar, urbanizar su sector en su ciudad, en su respectiva ciudad. También la visibilización es muy importante, estamos muy escondidos. Vos no sabías que había sido tu amigo desde la infancia, es músico, pero es tu amigo y no sabes eso. Entonces no hay visibilización, está muy centralizado todo, no hay ayuda económica y si la hay, te la recortan. El año pasado, este año fue que un montón de proyectos fueron lanzados para estos concursos de cultura. Sin dar nombres, pedí cierto monto con ciertas especificaciones, ellos te piden un presupuesto así muy detallado de todo lo que vas a hacer, vos les entregas así y de todo lo que diste te dan el 10%. Y es volver a reajustar a todos tus gastos, qué es lo que vas a hacer ahora con el 10%. Hacer una obra de teatro cuesta caro. Tenés que movilizar mucha gente, tenés que ver temas de luces, audio, maquillaje. Es un montón de personas trabajando. No somos personas que, se suben a un escenario con la ropa que encontraron en su casa. Claro. No. Hay que producir todo el escenario, el personaje, los personajes, porque no es uno solo. No es uno solo y necesitamos la ayuda de todas partes. De repente se requiere música en vivo, o inclusive cuando es solo un monólogo, el trabajo que tiene esa persona para poder alcanzar el personaje y tener todas las fluctuaciones en la obra es un trabajo de meses. Así es, un trabajo de meses, y yo sé que los actores y las actrices, cuando trabajamos un personaje, le dedicamos mínimamente entre 8 a 6 horas, entre 6 a 8 horas por día. Para leer, para memorizar, para entender la historia, para crear un personaje. Es un trabajo bastante complejo y bastante complicado poder dar la voz a una persona que tiene toda una historia detrás. Entonces vos, como intérprete, no sos vos quien está en escenario, claro. Es el personaje que vos creaste. Sí. Y es un trabajo súper complejo para poder meterse en la piel de otro ser y darle vida, porque tiene algo que decir esa persona. Entonces vos tenés que, con el mayor respeto y la comprensión del mundo, tenés que entender ese personaje para poder darle la voz correcta, como corresponde. Totalmente, y me encanta esta conversación porque de verdad es tan necesaria, así como la reforma agraria, sí. Las políticas públicas para cultura, porque
o sea, muy pocas veces podemos tener la oportunidad de escuchar esto o de hablar de esto, porque de verdad quienes trabajan en el rubro de la cultura siempre están hablando y exigiendo que existan mayores políticas públicas que puedan apoyar a la cultura, pero que también, así como pasa en el tema de los créditos agrícolas, que hayan realmente, que los proyectos que se lanzan realmente sean accesibles Sí. para las personas que Sí. tienen ganas de hacer algo, porque muchas veces te ponen se hacen tantos requerimientos que no se adecuan a la realidad de muchas personas que son artistas, que podrían hacer una excelente obra, un excelente concierto, una excelente muestra, pero que finalmente no puede, porque esos requisitos que le están pidiendo son como muy alejados de la realidad. Son alejados de la realidad, son difíciles de comprender también. Tipo, vos como una persona nueva que no tiene experiencia, y dice, bueno, voy a concursar en esto, y se pone a leer los requisitos, es como, opa, ¿qué pasó acá? Sí. ¿Qué hago ahora? Y no entendés qué hacer, y es una constante prueba y error, porque también cada año hay una reforma o una ley, o tipo, salió esto, bueno, ahora se permite esto, bueno, este año no se permite lo otro, y es todos los años tenés que actualizarte para saber cómo concursar y tener la esperanza de salir ganador. Y hablando en este punto también, algo que particularmente me molesta mucho es que cuando vos te vas y presentas un proyecto, lo primero que te dicen, ¿qué tan paraguayo es esto? Y no entiendo esta pregunta, somos todos paraguayos, y si yo como artista estoy creando algo, ¿por qué tengo que llevarla a ese punto de, bueno, no estamos hablando acá de la dictadura, no estamos hablando de la represión, no estamos hablando de estas cosas, entonces ¿por qué me estás presentando esto? Y me pasó que presentas un proyecto que tiene otra idea, otro concepto, algo más moderno, algo más a lo que es nuestra época, y te tiran con esto, no es paraguayo, necesita guaraní, necesita hablar de Stroessner, y no necesita. Creo que deberíamos dejar de atrás en serio el pasado y tipo enfocarnos en los artistas que tenemos ahora, que quieren crear cosas nuevas, que quieren hablar de cosas nuevas. No podemos siempre tener en la idea de que sí, sufrimos muchos años, pero eso ya pasó, y si seguimos con eso, vamos a seguir con la misma tendencia. Y no te das la oportunidad como un artista nuevo a demostrar esto que querés crear o que estás creando desde ahora, desde donde nació. Es siempre hablar del mismo tema, no te ayuda, y no te ayuda a avanzar. En realidad lo que tendría que haber es diversidad, sí, en los temas que se van a presentar, y libertad de presentar también los temas, porque bueno, pongo un ejemplo, por ejemplo, los temas LGTBI, por ejemplo, son así muy aislados, pero que necesitan hablarse, o el tema de la negritud en Paraguay, o el tema, no sé, no solamente el guaraní, los otros pueblos indígenas, claro, que hablan samuco, mascoy, toa, por dar uno solo ejemplo, porque los pueblos indígenas no es que solamente hablan guaraní, claro, hay 19 pueblos indígenas, 5 familias lingüísticas, entonces necesitamos que se entienda y se comprenda esa diversidad, porque muchas veces también cuando se habla del guaraní y te quieren hacer como esa obligatoriedad del guaraní, como si fuera que con eso están saldando alguna deuda con el idioma, cuando en realidad no es que hay que hablar por hablar nomás el guaraní, o utilizar porque sí nomás. Tiene que tener un sentido y un contenido para lo que se está presentando. Entonces hay una necesidad, por lo que me decís, ¿verdad? O por lo que estás contando, de que haya esa mirada, esa perspectiva de la diversidad para producir, de que si yo tengo ganas de producir algo sobre la dictadura, lo puedo hacer. Si tengo ganas de producir algo sobre el tema LGTBI o la negritud o algo más moderno, algo que está pasando en la realidad actual, lo puede hacer. Entonces tiene que ver también con esa necesidad de crear esas políticas públicas enfocadas en la diversidad de las miradas, ¿verdad? De qué es lo que se está planteando, de la innovación. Y bueno, y eso tiene que ver también con cuáles son las perspectivas que hay en quienes hoy están ocupando lugares importantes de decisión, ¿verdad? Claro.
y que de verdad se necesita como crear de forma más colectiva. Realmente yo me pongo a pensar en esto que decís y en todo lo que estuviste diciendo. Yo vivo en Luque hace unos años y yo no sé dónde, por ejemplo, me voy a ir no sé, a un concierto o alguna actividad cultural. De repente hay algo que se hace, pero muy esporádicamente. Y eso me pasaba cuando vivía en Capiatá también. De repente cuando vivía en Asunción un tiempo, sí, como que tenía esa oportunidad de... Pero cuando vivís en otras ciudades fuera de Asunción, te das cuenta, ¿verdad?, de esa limitación y que es injusto también, tanto para quienes tienen ganas de ir a ver, como también para las y los artistas, ¿verdad?, de que tengas que estar condicionado a tener que trasladarte hasta Asunción, cuando sabemos que nuestro transporte público es deficitario. Y todo el costo que tiene otra vez. Por ejemplo, si tenés que ir a hacer una obra y para volver, ¿verdad? O sea, tenés que, tal vez colectivo hasta cierto lugar, pero desde cierto lugar necesitas, no sé, un bolo, un Uber o lo que sea. Entonces, ¿cómo es un todo otra vez, ¿verdad? Para poder acceder a un derecho como es la recreación y acceder a cultura. Sí, así como decís, no solamente ocurre en la parte cultural, sino también en el trabajo. La mayoría de las personas trabajan en el centro de Asunción. Sí. Entonces, salen a las 4 de la mañana a esperar el colectivo para estar abarrotadas en una ciudad pequeña. Y no solamente ocurre en la cultura. Tipo, estamos muy acostumbrados a que todo ocurra en el centro, y cuando es todo, sí, es todo. Todo ocurre en el centro. Y ya vivimos en un país pequeño como para hacerlo más pequeño y más centralizado. Y lo peor de todo es que las distancias no son largas. No. El problema es el transporte público. Entonces es increíble cómo... No estamos hablando del transporte público, de cultura y de todo un poco, para darnos cuenta también que es un todo, ¿verdad? No es que las cosas están aisladas y el trabajo por acá, la cultura por allá, la educación por el otro lado y no sé qué, sino que todo converge en una sola cosa, y que tiene que ver con las políticas públicas del Estado paraguayo finalmente. Sí, al final todo termina ahí. Claro, pero bueno, volvamos entonces a la invitación a la colección de los relojes, sí, que es dirigido por Antonella Roa, que es nuestra directora, que se está estrenando mañana. Sí, le auguramos todo lo mejor. Es un título y obra original de René Ferrer, una adaptación que ella hace y va a dirigir, y actúan Jazmín Bogarín, Lorena Osorio, Adri Flores, Edgar Mora, Oscar Núñez, Alan Jara y Hugo Espinosa. Entonces, esto se va a presentar en el espacio Muna, que queda en Subizarreta, sí, 262, y Fontao Mesa, casi Doctor Hipólito Carrón. Desde el 27 de agosto al 6 de septiembre. Las funciones son desde el viernes y sábado 20-30 horas y lunes a jueves 20 horas. Entonces pueden, si quieren más información, si quieren reservar sus lugares, pueden llamar al 094 69 59 77. Muchísimas gracias por este tiempo, por venir a conversar de todo un poco acá, porque creo que ese es el quid de la cuestión también, sí, ¿verdad? Claro que sí. Poder abordar todos esos aspectos que hacen a la realidad y al cotidiano, ¿verdad? Muchísimas gracias, Antonella. Gracias a vos. Y muchísimos éxitos para esta obra, y que vengan muchísimas obras más. Ojalá, esa es la idea siempre. Entonces, gracias. Le agradecemos a Antonella por acompañarnos en este día, y bueno, ya saben, pueden ir desde mañana 27 hasta el 6 de septiembre a ver la colección de los relojes. Y ahora entonces vamos a pasar a otros temas antes de hacer una pequeña pausa musical que tiene que ver con también con ciencia y con algo que pueden ir a ver, que es MUSI presenta Domo Planetario en el Tigo Campus Party, que es el Museo de Ciencias de Paraguay. Va a ser hoy, mañana y pasado, viernes, sábado y domingo.
Y las jornadas están dirigidas a amantes de la astronomía, quienes podrán visitar el domo planetario del MUSI, y va a tener una agenda con shows y conferencias a cargo de mochileros astronómicos liderados por Brian González, astrónomo aficionado que viaja por el continente haciendo divulgación y educación sobre el tema. Va a haber shows láser que serán estrenados por primera vez en Paraguay y observación solar con telescopio, con un filtro de observación solar único en la región. Entonces ya saben, si quieren ir a conocer y ver cuál es la propuesta del Museo de Ciencias del Paraguay MUSI, tienen oportunidad en la Conmebol hoy, viernes, mañana y el domingo. Entonces esa es la invitación también para ver un poco de ciencia. Entonces ahora vamos a una pequeña pausa musical y luego volvemos con más el quiz de la cuestión.
represalia del colegio SEC. El día de ayer anoche ya salía una denuncia, un tuit denuncia, donde padres y madres que estuvieron encabezando las movilizaciones en contra de los casos de abusos denunciados fueron notificados de que ya no se les va a renovar la matrícula de sus hijas e hijos para el año que viene. Es una nota que fue firmada por la directora de la institución, directora que vino de España, y fue enviado a ciertos padres, dicen, y que tiene que ver con los padres que también se solidarizaron con estas familias que fueron afectadas. Entonces, estamos hablando nuevamente de una situación sumamente grave. ¿Por qué? Porque hay un caso o varios casos de denuncias de una situación de abuso sexual en una institución educativa, y que posterior a esta denuncia salieron otras denuncias en otras instituciones. Pero ¿qué es lo grave en este caso específico? Es que en lugar de que hoy nos estemos enterando de que hay protocolos de cómo cuidar, de cómo prevenir situaciones de acoso o de abuso en la institución, hoy nos enteramos que hay en realidad represalias hacia las familias que decidieron movilizarse en contra de esta situación. Y ese es un mensaje muy grave para la sociedad. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde lastimosamente ocurren situaciones de abuso en diferentes entornos contra niños, niñas y adolescentes. Y esto que ocurrió en el colegio SEC no es algo aislado, sino es algo que lastimosamente se está repitiendo, y que es una problemática que debe ser abordada, y que esta no es la forma de abordarla. Por eso nos hacemos eco de esta denuncia, y porque realmente es necesario que se creen formas de protocolos, que se apliquen los protocolos que ya existen del MEC, pero también que se apliquen protocolos de cuidado en cada institución, porque cada institución también tiene como sus especificidades. Pero la represión o la represalia no debería de ser una respuesta ante un hecho tan grave, y no debería ser este el mensaje que se le está dando a los niños, a las niñas y adolescentes que también, y a las familias que asisten a esta institución en específico y a otras instituciones. La represión y la impunidad no pueden seguir siendo el mensaje. El mensaje debe ser utilizar los protocolos, aplicar los protocolos y buscar formas de cuidado que garanticen la seguridad de las niñas, los niños y adolescentes dentro de las instituciones educativas. Entonces, esa debería de ser la respuesta, y no la que está dando hoy este colegio. O por otro lado, el primer caso de viruela del mono fue confirmado en el país y provino de Brasil. Bueno, al igual que con el COVID, algo que tenemos que seguir haciendo es lavarnos las manos con agua y jabón, usar desinfectantes con base en alcohol. Son cosas que no tenemos que dejar de hacer. Y sobre todo lo importante es entender, porque hubo como una cierta desinformación de que la viruela del mono tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual solamente, y se quiso como estigmatizar a cierta población, pero no, te puede agarrar a vos, a cualquier persona, seas de la orientación sexual o de la identidad sexual que seas. Acá la cuestión es que hay que lavarse las manos con agua y jabón, y utilizar siempre desinfectantes con base en alcohol. Y bueno, si se presenta alguna lesión, alguna alergia, hay que buscar rápidamente cómo consultar y aislarse. Hay que aislarse, y lo recomendable es aislarse por 21 días ante la primera aparición de síntomas. Guillermo Sequera, que es director de vigilancia de la salud, decía que entre 4 a 5 días después de los síntomas es que la persona se acercó a un infectólogo
y ahora le quedan 10 y 12 días. Entonces el único caso confirmado hoy en Paraguay está bien, pero que en unos 12 días más o menos estaría recuperado. Y bueno, para todos y para todas tenemos que saber que si tenemos una alergia, algún problema en la piel, acercarnos lo más rápido posible a un infectólogo, aislarnos durante 21 días y evitar la propagación. Y la forma de evitar el contagio es también cuidándose con cuestiones básicas, lavarse la mano con agua y jabón. Así tuvo que venir el COVID para enseñarnos cuestiones tan básicas. Lastimosamente hoy estamos hablando de un nuevo de una nueva enfermedad que es este virus, y que lo que nos piden es lavarnos la mano. Entonces la recomendación es seguir cuidándonos, usar tapabocas en lugares cerrados para evitar el contagio del COVID, vacunarnos, completar nuestras dosis si todavía no lo hicimos, y bueno, lavarnos la mano con agua y jabón para evitar también la propagación, y si hay algún síntoma, acercarse rápidamente a consultar con un infectólogo, aislarse. Entonces son las recomendaciones. Y bueno, esto fue el quiz de la cuestión. Muchísimas gracias, Mitch, Vero, a nuestras invitadas también, Antonella, Liz, por acompañarnos el día de hoy. Ya nomás se viene Tormenta Electrónica con Arana, Pop Espince y El Gordo para alegrarles este mediodía y seguir llevando para arriba este viernes. Buenas tardes.